Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijitos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Tremendo pasaje de la Escritura que encontramos aquí, que muchas veces lo hemos escuchado, lo hemos leído, pero nunca se ha dicho todo de él, ¿verdad? Y no creo que digamos nunca todo de él. Llama la atención, primeramente, en el versículo 17, dice que al salir él para seguir su camino, me llama la atención la palabra que dice: para seguir su camino. Cristo Jesús. Nadie podía realizar este camino nada más que Él. ¿Os acordáis que hasta ahora habíamos estado estudiando en el libro de Marcos que Jesús está ministrando en Galilea? Ya no más en Galilea. Ahora Él dirige su mirada y va a Jerusalén. Quedan 7 meses. Nada más para Él ser entregado. Allí se va a efectuar lo que había anunciado varias veces a los suyos. Por eso Él dice: para seguir su camino. No hay nadie que siga ese camino, solamente el Hijo de Dios, porque al final del camino habrá redención y vida. Y llama la atención Él, decir que siguió su camino hacia Jerusalén. Y en medio del camino vemos algo interesante. Vemos que uno viene con una actitud de urgencia y de reverencia, ¿verdad? Postrándose ante él con una pregunta bien importante. Y este es un incidente que tiene su importancia, porque de los 4 evangelios, 3 de ellos lo cuentan. Luego podemos imaginar que durante el ministerio de Cristo Jesús ha habido muchas personas y ha habido muchas ocasiones parecidas a esta, pero no son contadas. En cambio, esta es contada porque tiene un propósito. Tiene un propósito este incidente que ocurre. Y el propósito de este incidente nos ilustra, aunque es una realidad histórica, pero esto nos ilustra, nos da a entender la incapacidad total del hombre para obtener la salvación mediante su propio esfuerzo. Repito,
Este incidente del hombre rico que se postra a los pies de Jesús es una figura, es una sombra que es imposible obtener la salvación mediante su propio esfuerzo. Y lo vamos a ir cotizando y mirando esta verdad. Los tres evangelistas que hablan de este incidente, Mateo nos dice que era joven. Yo estaba mirando el título que dice el joven rico. Digo yo, pero ¿dónde está la palabra rico aquí? Bueno, sé que contesto, pero en el Evangelio de Mateo nos dice que era joven. En el Evangelio de Lucas nos dice que era un principal, posiblemente un líder de la sinagoga, y todos coinciden en que era un hombre que tenía dinero, un hombre que era pudiente, un hombre que en general era rico. Y vemos que lo que hace este hombre, ¿verdad? A primera vista hay mucho en este hombre que prometía. Se ocupa de cuestiones espirituales, y esto es bien importante. Él está ocupado y él está preguntándose cuestiones espirituales, como es la vida eterna o el reino de Dios, ¿verdad? Cosa que muchos de su tiempo descuidaban. Y él se acerca a la persona correcta, él se acerca a la persona que puede darle salida a su pregunta. Y esto es hermoso, porque solamente el Hijo de Dios puede darnos respuestas a nuestras preguntas. A veces nos podemos acercar a alguien para que nos dé salida y a veces nos guía más. Pero él se acerca a la persona apropiada y se acerca con una reverencia tremenda, porque él se pone de rodillas delante de Jesús, se arrodilla. Y esto es algo que llama la atención, porque los escribas y fariseos desprecian a Jesús de Nazaret. En cambio, este hombre se pone de rodillas. O sea, a primera vista, lo que vemos en el versículo 17, esta persona, pues, de alguna forma es digna de imitar, bueno, en su tiempo, y pienso que en nuestros días también, donde hay una tremenda apatía religiosa o apatía espiritual. Así que en este sentido, esta persona nos da una enseñanza en su primera forma, al menos en la forma de venir a la persona apropiada, con la forma que tiene que venir inclinando su rodilla y preguntando algo que es verdaderamente importante, que es la vida eterna o el reino de los cielos. Seguramente este joven, ¿verdad?, empapado en el legalismo de sus días, el joven pensaba que naturalmente que había algún hecho que podría garantizar su vida eterna, la entrada a ese reino de los cielos que Jesús ya había anunciado. Y seguramente este joven ha escuchado. El Señor ya en el capítulo 1 de Marcos dice, porque el reino de los cielos se ha acercado, creed en el Evangelio. De alguna forma este hombre percibe esto. Él ha percibido ya y él ha visto lo que Jesús está diciendo. Y bueno, dice, quiero conocer, quiero ver de cerca. O sea que él, de oídas, ha escuchado esto. Entonces él con diligencia se acerca. Y es algo interesante, porque es señal que él todavía no encontró en las formas del cumplimiento de la ley o en las formas religiosas que él tenía, no ha encontrado todavía la paz en su corazón. Porque si no, de otra manera, no vendría Jesús. Pero este joven rico no ha encontrado todavía en la vida religiosa del tiempo la paz en su corazón. Es lo que podemos percibir, si no hubiese venido a Jesús. O sea que aquí vemos un hombre religioso, cumplidor de la ley, que no ha encontrado paz en esa ley, viene a preguntar a Jesús, ¿qué debe hacer para tener la vida eterna? Y la cuestión aquí es que él está centrado en qué hacer, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que hacer. Pero no es cuestión de lo que tiene que hacer una persona,
sino lo que tiene que dejar que Dios haga en su vida. Es allí donde desea llevarlo al Señor. No es cuestión de decir, porque tengo que hacer esto, esto y esto. No, no. Es cuestión que el Señor haga en mi vida lo que tiene que hacer para yo encontrar la respuesta a mi corazón. O sea que no es cuestión de yo tengo que hacer, sino que Él tengo que dejarle que haga en mi vida aquello que me va a dar paz, salvación y vida. ¿Me entendéis por dónde va el pasaje? No es cuestión de decir hay que hacer, no. Es cuestión de decir, Señor, haz en mi vida lo que tienes que hacer, porque yo aprecio la vida eterna. ¿Me vais siguiendo? ¿Me vais siguiendo? No es cuestión de decir, tengo que hacer obras y formas. Es cuestión de dejar que Dios haga en tu corazón y en mi corazón lo que tiene que hacer. Y eso es lo que vemos aquí en este joven. Este joven está preocupado, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y el Señor le va a enseñar una lección, y a nosotros también, al recapacitar en esto. No es cuestión de querer hacer, es cuestión de dejar que Dios haga en mí. Y es por ello que el Señor se pone a su nivel en el hacer. Y le dice en el versículo 19, los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. La palabra de no defraudes va referida a no codicies. No codicies los bienes ajenos, no codicies tus propios bienes, no codicies los bienes de tu prójimo. En resumidas cuentas, el Señor le da un resumen de lo que es la ley en cuanto a mi relación con los demás. Y es curioso, porque inmediatamente este joven dice, estos mandamientos los he guardado desde mi juventud. Llama la atención aquí. Dice, maestro, todo esto lo he guardado de mi juventud. Dice que entonces Jesús mirándole le amó. ¿Qué es lo que podemos percibir aquí? Llama la atención, dice que le amó, antes de decir lo que le va a decir. Y esto es realmente significativo. Aquí en este joven, aunque hay sinceridad en su corazón, o al menos en la presentación, hay una ignorancia de él en cuanto al propósito moral de la ley. La disposición de querer satisfacer las demandas de la ley, su necesidad de hacer. Y hay cierta, como diría yo, el Señor al decir que lo miró con amor, o hay cierta simpatía, y el Señor dice que lo mira con amor. Pero aquí hay algo que me recordó, para explicar esto un poquito. Vivimos un incidente familiar que me recordó esto. Hace aproximadamente unos años atrás, vino de España un matrimonio con sus 2 niñitos para ministrar en Betel. Y recuerdo el incidente, y es posible que Concepción lo recuerde también, que tenía una niñita de 3 años, ¿no? Y Concepción está en la lavadora y está sacando la ropa. Ese día estaba sacando las mantas, estaba sacando las sábanas. Tremendo, grandote, ¿verdad? Y Concepción estaba sacando. Y esta niñita con 3 añitos y con su español que acaba de llegar de España dice, yo te ayudo. Y verdad, nos resultó simpático lo que ella dijo, y la miramos con amor, su disposición a querer llevar esa ropa y tenderla
hacer lo que en realidad no puede por su condición de niña. Para ella esto es imposible, pero nos causó simpatía y la miramos con amor. Y esto es lo que el Señor está manifestando aquí. Esto es lo que vemos aquí. Una tremenda ignorancia en cuanto a la naturaleza íntima de la ley de Dios. La naturaleza íntima de la ley de Dios, el mandamiento, por un lado, descubre la santidad de Dios. Y el mandamiento, por otro lado, descubre el pecado que hay en nuestros corazones. Este muchacho confiaba en que observaba la ley de Dios, que cumplía con tanto celo sus formalidades exteriores y pensaba que él cumplía y que estaba bien. Y este era el caso del mundo religioso en el tiempo de Jesús, y es el caso del mundo religioso en nuestros días. Pensar que guardar las tradiciones y mandamientos de Dios, los guardamos, lo he guardado desde mi juventud, pero no es así. El mandamiento dice no matar, pero el Señor explica el propósito del mandamiento. En Mateo capítulo 5 dice: cualquiera que se enoje locamente con su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que dijere a su hermano necio será culpado en el consejo, y cualquiera que le dijere fatuo, o sea, tonto, será culpado del fuego del infierno. Mateo capítulo 5, versículo 22. Cuando dice no adulterarás, el Señor explica: yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en el corazón. No es que el Señor viniera a quitar o añadir. Él dice que no ha venido para quitar la ley, ni añadir, ni poner, ni quitar una tilde de la ley. Sencillamente Él vino a dar su verdadero significado, su verdadero sentido. Y sucesivamente, ¿os acordáis? En el libro de Santiago, que dice: porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiere en un punto, dice, es hecho culpable de todos. O sea que por eso el Señor lo mira de una forma como diciendo: no sabes dónde estás parado. No sabes dónde estás parado. Es igual que, hermano, el mundo secular. ¿Cuántos hay que se complacen a sí mismos diciendo: oye, somos buenos padres de familia, buenos trabajadores? Fíjate en las noticias. ¿Qué maldad hay en el mundo? Nosotros no somos así. Nosotros no somos así. Les hablas de Dios, les hablas de lo que es el pecado, y ellos dicen: a mí no me cuentes historias, a mí no me calientes la cabeza. ¿Por qué? Porque están cómodos en su forma. Y cuando ven un delito en televisión o en la prensa, ellos dicen: ¿no ves? Yo no soy así. Y se sienten complacidos. Pero esa complacencia los va a llevar al infierno. ¿Por qué? Porque ante Dios es pecador y solamente somos justificados en aquel que murió por nosotros, en aquel que dio su vida por nosotros. ¿Os acordáis que hubo un momento en la vida del apóstol Pablo? Un momento en el cual su mente vislumbró el significado pleno de la ley de Dios. En especial, no codiciarás. Cuando estudiábamos el libro de Romanos, ella para él fue algo tremendo. Dice en Romanos, ¿os acordáis cuando estábamos estudiando el capítulo 7? Es un poco difícil, ¿verdad? Ese capítulo, pero hubo un efecto todavía más terrible. El mismo mandamiento, decía Pablo: no harás, lo hizo desear más hacer lo prohibido. Por ello nos dice Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 9, dice: así que yo sin la ley vivía por algún tiempo, mas venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. O sea, Pablo entiende perfectamente esto. Dice que
esa autocomplacencia, ese morir a la santidad, la fidelidad y la esperanza verdadera, me di cuenta a través del espíritu del mandamiento, mi verdadera condición. Y este es el objetivo de la ley. Este era el objetivo de la ley. Y fijaros que Pablo, ¿os acordáis? Que él dice, yo antes vivía sin ley. Pero ¿te das cuenta de lo que está diciendo Pablo? Pablo fue desde pequeñito educado con uno de los rabinos más importantes, Gamaliel. Él era hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, conocedor de memoria, la ley, la Torá. Él tenía un conocimiento tremendo de todo esto. Y fijaros qué dice. Él dice aquí, y nos llama la atención, que él, sin un tiempo, sin ley vivía. ¿Por qué? Porque era la letra de la ley lo que marcaba, no el espíritu de ella. Por tanto, dice yo, en un momento estaba sin ley. ¿En qué sentido, Pablo? Bueno, porque leía la Torá, la letra, pero no el espíritu de lo que me dice. Por eso en el versículo 11 y 12, es un poquito difícil esto, ¿no? Un poquito complicado, pero es importante, hermano, para ti y para mí, que llevamos muchos años como creyentes, porque esto es enseñanza primaria en nuestras vidas. Decía en el versículo 10 y 11, dice, hallé que el mismo mandamiento que era para mí vida, dice, me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión, me engañó por el mandamiento y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno, y lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, dice, sino que el pecado que mostró a través de la ley produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobre manera pecaminosa. Quiere decirse que él a través del mandamiento descubre lo que hay en su corazón. Y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero después dice, gracias sean dadas a Cristo Jesús. Gracias sean dadas a él. O sea, la ley revela la condición, la miseria, las tinieblas, la muerte eterna, la culpabilidad. Pero Cristo Jesús cumple lo que tú y yo. Aunque digamos, yo te ayudo. Aunque digamos, yo te ayude, lo que tú y yo no podemos hacer. Y esa es la condición que tuvimos que tener cada uno de los que estamos en esta habitación esta noche. Tuvimos que tener esa condición para venir al perdón de los pecados, sentir nuestra culpabilidad. Y algún día ocurrió en tu vida, quizás cuando tenías 12, 14, 13, pero tuvo que haber un sentimiento de culpa para venir a Cristo. Si la persona no siente el peso de su pecado, no necesita a Cristo. A veces un compañero de trabajo, hablando con él, me dice, pero es que yo soy bueno, usted no necesita la salvación. No, porque usted es bueno, y usted es un hombre desechado de virtudes, y Cristo vino para morir por los pecadores. ¿Me damos cuenta? Él ha venido para morir por los pecadores, no por la gente buena. Pero da la posibilidad que ante los ojos de Dios no hay justo ni uno solo. Oiga, usted me ofende. Es que no hay justo ante los ojos de él nadie. Así que la pregunta es, antes de pasar al versículo siguiente, ¿hemos sentido el peso de nuestro pecado ante Dios? Vamos por buen camino. Pidamos a Dios que su Espíritu Santo nos convenza del pecado, que nos muestre en nuestros corazones acudir en todo momento, incluso ahora, cuando soy creyente, acudir en todo momento a Él, porque mi refugio es aquel que me perdonó un día y que cada día me entrega su mano para llevar vida victoriosa, viniendo a Él. Es la única forma de vivir en su presencia santa, dejar que Él vaya obrando en mi vida y ir muriendo cada día al yo, ese yo que me va llevando a un camino que no me conviene. La pregunta es, ¿te sientes complacido ante Él, como este joven rico? Porque pensamos que nosotros estamos bien.
de nada nos aprovecha. De nada nos aprovecha. Ahora, como creyentes ya hemos sido limpios un día en la sangre de Cordero y justificados ante Cristo. Amén. Ahora, hermano, también debe haber un examen en nuestra vida, como dice el apóstol Pablo a los filipenses: ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, pero no es porque la voy a perder, porque no la voy a perder, Él me ha asegurado, pero tengo que ocuparme en mi salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque si no es así, voy a pasar por muchos dolores para entender la realidad de lo que quiera Dios hacer en mi vida. Yo puedo decir, bien, pero yo estoy bien, siempre bien, y no me ocupo. Y cuando eso ocurre, hermano, por experiencia, podemos decirlo, como creyente, a veces hemos sido traspasados por muchos dolores con el fin de aprender en nuestra carrera que en quién he creído. ¿En quién he creído? Y a veces hemos pasado, hermanos, por muchos dolores. La salvación está, amén, porque no depende de ti ni de mí. La salvación depende de Él. Pero en mi día a día tengo que observar y mirar la salvación con temor y temblor. Soy un hijo de Él. Tengo que caminar como Él camina. Caigo, amén. Pero Él me refugia. Él me levanta. Pero a veces hay hermanos que realmente testarudos en su andar hasta que dice, bueno, no seáis como el mulo, que tiene que ser atado, ¿verdad? Porque si no, no aprenden su camino. Bueno, la complacencia en el creyente descansa en Cristo. Hermano, que la complacencia, y me entendéis lo que quiere decir la palabra complacencia. La palabra complacencia quiere decir, oye, yo estoy requete bien. Todo lo que hago, lo hago estupendamente. Lo hago bien. Todo bien, todo bien. Cuidado, hermano. No te sientes en tu complacencia. Siéntete en lo que Cristo ha hecho por ti. Porque cuando tú y yo nos sentamos en nuestra complacencia, cuidado. Cuidado porque de alguna forma es arrogancia. Y Dios no quiere un hijo suyo arrogante. Por tanto, seremos pasados por muchos dolores. El Señor no desea dejar a este joven en ignorancia. No lo deja dejar en ignorancia. Y le da oportunidad de descubrir su propio corazón. Este hombre dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y el Señor, con una mirada, le está diciendo, no sabes dónde estás. Pero vamos, voy a seguir la forma que tú estás diciendo. Y le dice algo que va a descubrir su corazón. El Señor quiere descubrir, el Señor quiere que este joven descubra lo que hay en su corazón. Por eso le dice, está bien, una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven, sígueme, tomando tu cruz. Está bien, el Señor se está poniendo. Estás pidiendo en hacer. Estás pidiendo qué tengo que hacer. Bien, una cosa te falta. Si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes. Y aquí Jesús no está hablando de la filantropía, filántropo. ¿Entendéis lo que quiere decir la palabra filántropo? El filántropo no es un animal. El filántropo es una persona que es bondadosa y que da dinero a todo el mundo sin esperar cambio. Es una persona que ayuda mucho a la gente. Él no está diciendo que la filantropía o la pobreza es un requisito para la salvación. No. Y fijaros, ¿por qué? ¿Por qué no está diciendo esto? Porque si no, esto sería otro evangelio. Y esto es lo que estamos oyendo en estos días, cuando se ha canonizado a la Madre Teresa de Calcuta. Y es bien, es una mujer que ha hecho grandes cosas hermosas, maravillosas, y ha trabajado para los pobres, ¿verdad? Pero si todo lo que ha hecho no ha sido en Cristo, por Cristo y para Cristo, de nada sirve. De nada sirve.
Si todo lo que ha hecho, y ha hecho cosas hermosas, si no lo ha hecho por Cristo, en Cristo y para Cristo, de nada sirve. Porque si no estamos dando un evangelio diferente, un evangelio que tuvo mucha en Centroamérica, años atrás, la teología de la liberación, que fue medio religión y política, ¿verdad? Donde el rico era condenado y el pobre, por ser pobre, era salvado. Y eso se llama lo que es la teología de la liberación. En Centroamérica, en El Salvador y en toda parte de Centroamérica, tuvo un impacto, hará 70 años atrás, 60 años atrás. No es así. Jesús no está diciendo esto. Jesús no está diciendo esto, ¿verdad? Jesús desea exponer el corazón de este joven. Si se acercó con un deseo genuino, con un sentido de complacencia personal, ya que él se da cuenta, él no se da cuenta de su condición. Él se presenta a Jesús y cuando Jesús le dice, ¿has cumplido esto? Él no se da cuenta y dice, ¿cómo esto lo he cumplido? Pero ahora el Señor le manifiesta y descubre lo que hay en su corazón.